Empezamos a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Chan, chan! Bienvenidos todos, todas a este nuevo episodio de nuestro podcast de la Came Consulta. Y hoy día tenemos un invitado especial y tengo que prepararme harto con esta presentación porque cuando lo invité dije que quiero presentarlo como la gran persona que es. Él, además de ser dentista, él es un hombre increíble, padre de familia y que ha entregado muchos años de su vida a la odontología. Les voy a presentar ahora al doctor Osvaldo Gaona y a diferencia de todo mi otro equipo maestro, hoy día estoy aquí con mi torpedo, con mi hoja, porque él tiene un tremendo currículum profesional que quiero compartir con ustedes. Voy a comenzar. Estamos aquí con el doctor Osvaldo Gaona. Él es cirujano dentista de la Universidad Finisterra, especialista en cirugía bucal e implantología quirúrgica de la Universidad Finisterra. Además de eso, tiene un diplomado en metodologías y habilidades docentes de la Universidad Finisterra, un magíster en educación universitaria en la misma universidad. Además de eso, él es especialista en cirugía y traumatología bucomaxilofacial de la Universidad de Chile. Por otro lado, también es profesor asociado e investigador de la Facultad de Odontología de la Universidad Finisterra. También es speaker oficial de la técnica Process for PRF del Dr. Tugrun, creador de la técnica de fibrina rica en plaquetas. También es profesor de campo clínico de posgrados de cirugía bucomaxilofacial de la Universidad de Chile y también forma parte del staff de cirugía bucal y maxilofacial del Hospital El Carmen de Maipú en Santiago de Chile y también staff de cirugía bucal y maxilofacial del Hospital de Carabineros en Santiago de Chile. Y para finalizar es nuestro cirujano maxilofacial que está a cargo de todos nuestros pacientitos en la Came Consulta. obviamente. Obviamente, Cirujano de acá, de la Came Consulta. Eso es lo más importante del currículum. Oye, ¿qué onda tu currículum? Años de estudio, pero ha sido entretenido, ha sido un camino largo, a veces tortuoso, pero siempre satisfactorio, así que... ¿Cuántos años? Aquí, Yo ¿cuántos salí- años llevamos acá? Yo salí en 2011 de pregrado de odontología en la Finis y más o menos ya van 25, 13 años ya de carrera como cirujano dentista. Sí. Pasa rápido el tiempo. ¿Y cuántos años estudiando también? ¿Esos mismos 13? Eso mismo, yo creo que 12 más o menos, pero siempre uno siempre está estudiando, bueno, ya quizá algo ya no tan formal en una universidad, pero ya después de que ya has estudiado tu pregrado, tu posgrado, ya puedes hilar a veces un poquito más fino o ampliarte a veces haciendo cursos quizá y que van complementando siempre. Bueno, tú lo sabes perfectamente que estás todos los años igual capacitándote, independiente que sea un posgrado en una universidad, en un centro académico o con docentes particulares también. Entonces uno nunca termina de especializarse o de perfeccionarse, mejor dicho. Así que, ¿cuántos quedan también? No sabemos. Es verdad. Bueno, para los que no saben, uno cuando termina la carrera de odontología tiene que definir qué especialidad va a seguir, porque hoy en día es muy difícil quedarte solamente con el título de cirujano dentista, que hace referencia a ser un dentista general. Y aquí el doctor tomó la decisión de seguir una especialidad que para mí viene siendo, yo siento que todas son difíciles, pero entrar a estudiar cirugía bucomaxilofacial requiere de mucha constancia, de mucha perseverancia, de mucha disciplina. Ellos tienen que prepararse, ¿qué tienen que hacer? No sé cuántos cursos previos para recién poder postular. Y además de eso, les toca, o sea, creo que
ni duermen cuando están haciendo la especialidad. Poco, se duerme poco y se trabaja poco, entonces es una vida un poquito compleja. Tienen que hacer un sacrificio tremendo para poder llegar a la meta y obtener este anhelado título. Que es de dedicación exclusiva, entonces prácticamente tiene que estar de 8 a 6, 7 de la tarde o lo que dure la jornada laboral del staff de cirujanos de cada hospital, entonces prácticamente estás todo el día ahí. Sí. Realmente igual la universidad te permiten una jornada a trabajar, más los sábados, fin de semana, es que uno hace turnos también y todo para complementar, pero sí, es sacrificada la verdad. Pero es llevable totalmente, o sea, es posible. Sí, sé que es posible y aquí tenemos un gran ejemplo. Así que estoy súper orgullosa de ti porque muchas gracias, nosotros nos conocemos hace muchos años. Yo ya ni me acuerdo, porque también... Antes de la pandemia, más. Mucho antes de la pandemia. Y creo que también fue gracias a las redes sociales. Me desinflé. Y creo que eso también es gracias a las redes sociales. Sí. No me acuerdo cómo pero él estaba estudiando. Yo estaba ya en el último año o penúltimo año de la beca. Y yo estaba haciendo la especialidad de implantología y nos dábamos ánimo porque teníamos que seguir de largo. Sí. ¿Te acuerdas que un par de veces nos juntamos también a estudiar, a planificar casos? Sí, trabajoso la carrera, pero entretenido. Y que se veía muy difícil, ahí tú todavía, me acuerdo que no terminabas tu magíster en educación universitaria, o porque lo tenías ahí en el pendiente, que te faltaba la tesis. Sí, porque a mí me pasó que yo lo estaba haciendo y cuando quedé en la beca, o sea, en la especialidad de cirugía en la Chile, lo tuve que congelar. Y después que terminé lo retomé con otra gran amiga y colega y pudimos terminar nuestro magíster por fin. Igual rico. Es muy entretenido hacer docencia, así que... Sí. Ya. ¿Te has soltado un poco? Sí. ¿No? ¿Estás nerviosa? No. Me encanta que no estés nerviosa en esta presentación. Y hay una pregunta que me quedó en el tintero. ¿Siempre quisiste estudiar o ser cirujano maxilofacial? No. De hecho, lo que yo menos quería hacer era cosas ligadas a la cirugía, a la medicina. Yo entré a la carrera pensando en la rehabilitación oral. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba mucho la arquitectura y algo me llamaba la atención de la salud, pero no me gustaba la dinámica de los turnos, de que te llamaban, porque mis padres no son médicos, pero los mejores amigos de mis papás son médicos. Y yo veía como mis tíos, entre comillas, de repente en una comida y todo, salían disparados, que los llamaran del hospital, o que incluso no se podían tomar una copita, un copetito, porque tenía que estar pendiente que lo podían llamar de un turno de llamado, o no podían asistir porque estaban de turno. Entonces encontré que era una vida muy sacrificada. Me gustaba mucho la arquitectura también, pero no sé por qué finalmente me decidí por arquitectura. Yo creo que hubo un conflicto muy grande y ganó el área de la salud sobre el tema de la arquitectura, pero tenía un dentista que encontraba lo que hacía con las manos, cómo tallaba. Bueno, en esa época obviamente se usaba mucho más el yeso de lo que se usa ahora. Veía que leía bien, que se veía que era una persona que tenía éxito. Entonces me llamó bastante la atención ahí en ese momento la odontología, y dije, conversando con él, me decía que era una especialidad que tú pones tu horario, puedes llegar a tu casa, no es necesario que hagas turno, es tan variada la carrera que puedes elegir tantas especialidades que no van a involucrar eso, y por eso me decidí. De hecho, tampoco quería medicina, quise odontología por eso mismo, porque en un momento vi que se fusionaba parte de la arquitectura, parte de la estética, con el área de la salud. Y bueno, ¿qué pasó? Pasó que avancé hasta cuarto año y como estaba tanto la rehabilitación, a mí me iba excelente en la clínica del adulto mayor, y en cirugía me iba mal. Pero no me iba mal porque de mal alumno, yo creo, me iba mal porque no me llamaba para nada la atención. ¿Y qué pasó? Que ahí fue donde también aparece mi gusto por la docencia. Obviamente todo depende, cuando te estás recién formando o recién viendo esto, de quiénes te lo enseñan, y la actitud a veces en cómo te lo enseñan.
o cómo te llegan a despertar alguna motivación. Y justo pasó que yo no tuve ninguna motivación con las personas que me tocaron de docente en esa época y reprobé el ramo por no completar mis requisitos, ¿ya? Siendo que, por ejemplo, en las clínicas del adulto mayor, promedio 7, todo completado y sobre, pero esto lo tenía botado. Básicamente no le daba la importancia. Hasta que reprobé, obviamente. Tú sigues ahí me achaqué, obviamente, y todo, y no sabía que venía el año siguiente. Pero tuve la gracia y me tocó un profesor y ahora gran amigo que había escuchado de él, que es el doctor Juan Argandoña, que no sé cómo despertó ese bichito. Yo seguía obviamente pendiente mucho del área de parte rehabilitadora, participando, incluso yendo hasta al posgrado a mirar. Pero este doctor me mostró un área o una visión humana también de la especialidad tan linda que me cambió el switch. Se demoró 2 años en que yo cambiara totalmente mi mentalidad, y cuando salí de la carrera yo ya sabía que quería ser cirujano maxilofacial. Bueno, sin mencionar que gracias a esa motivación también, o sea, pese a haber reprobado, o sea, saqué el primer lugar ese mismo año. Y ahí ya como que le agarré el gusto a esto y ya no paré de estudiar, porque encuentro que es tan importante también la motivación que te da un docente a veces para seguir un camino que te lo puede cortar ese camino, o te puede ser como un cohete que te propulsa y te llega a lograr tu objetivo. Entonces yo siempre le digo, estoy tan agradecido de él, de haberlo conocido, y cómo él me traspasó esas ganas también por enseñar, y de buena manera también. ¿Ya? Algo que en nuestra carrera a veces no se habla mucho, pero la enseñanza de la odontología a veces es bien cruel, compleja, bien puño de hierro, pero de alguna manera con él alivianó tanto esa situación, la hizo tan cordial, tan cálida. Me invitaba a participar a sus cirugías para mirar, y pucha, ahí cuando vi mi primera cirugía ortognática fue como que se me abrieron más los ojos y dije, esto es lo que me gusta, concuerda mucho con la visión de estética, de forma, le encontraba tanto sentido, y dije, ya, es aquí donde yo voy a poner mi fichita y voy a tratar de lograr esta especialidad. Y qué bien pusiste esas fichas. Sí, yo nunca lo pensé, la verdad. Siendo sincero, nunca lo pensé. Y lo más increíble también que ese curso que yo reprobé, llegué a estar a cargo de ese curso después, y después a cargo del área de cirugía en la facultad. O sea, increíble lo que una persona te puede cambiar y te puede generar. O sea, de alguien que yo daba por muerto totalmente el área quirúrgica para mí, obviamente también con mi visión de que me gustaba la rehabilitación y todo, cambiarlo en 180 grados fue heavy, fue algo bien bonito. Y bueno, y también entablamos una linda amistad que hasta el día de hoy nos llamamos, lo llamo, ¿cómo está? Nos juntamos, le apoyo en su idea de hacer, porque él tiene una plataforma curso online, de hacer curso online y todo, y lo que necesita al final también se crea ese vínculo tan importante que uno no cree que puede llegar a suceder. Oye, qué hermoso todo lo que tú cuentas, porque cuando uno es estudiante está lleno de ilusión, lleno de esperanza, no sabe finalmente cuál va a ser su camino propiamente tal, pero muchas veces aparecen esos docentes que se convierten en nuestros mentores, sí. Pero además de enseñarnos toda la parte profesional, nos muestran su calidad humana, que es impagable, porque nosotros ahí estamos en periodo de formación, y ellos son angelitos que solamente nos entregan luz, nos dan un par de herramientas, nos cambian la mentalidad y nos hacen despegar. Exactamente. No, y ya pues más adelante uno va conociendo más gente, te va interiorizando más. Entonces, yo obviamente no le debo solo a él haber llegado a estudiar esto, sino hay una cantidad de docentes como el doctor Marino, el doctor Villanueva, que también han inculcado, han ayudado es que esta especialidad yo creo que la gran gracia que tiene es que uno siempre tiene que trabajar en equipo, obviamente. O sea, generalmente uno como dentista está acostumbrado a trabajar solo con el asistente, pero en cambio en el área de la cirugía maxilofacial, siempre cuando tienes que operar a un paciente complejo, anestesia general, ya sea una clínica o hospital, trabajas de a 3
o de a 4 o de hasta 5 personas a veces. Personas que a veces están, no sé, tomando un injerto en la cadera de otra especialidad y tú con otro arriba, entonces te hace siempre a buscar equipo, a buscar apoyo. O sea, es muy difícil que haya un cirujano maxilofacial como aislado, que trabaje solo, porque necesita de apoyo para operar, necesita de apoyo para planificar, para ver distintas visiones y en pos de qué, en pos de entregarle obviamente una mejor alternativa de tratamiento al paciente. O sea, es muy importante, yo creo, eso en la especialidad, y eso me da la sensación que a veces nos diferencia un poco del resto de otras especialidades. El hecho de que tenemos que trabajar así, casi que codo a codo, literalmente codo a codo encima del paciente. Y qué claro, bonito. esas cosas ayudan bastante, generan ese tipo de lazos. Sí, por y el ejemplo. paciente me imagino que debe estar, pero ahí chocho viendo cómo este equipo profesional lo está acompañando en este desafío, por así decirlo, porque son Claro. cirugías bastante complejas. Sí, pues hay distintos grados de complejidad. Cirugía, por ejemplo, de alta complejidad como la cirugía ortognática que realizamos a veces lesiones tipo quísticas o tumorales, que pese a que no manejamos cáncer, eso es el área médica de cabeza y cuello, sí resolvemos las patologías quística o tumoral que genera deformidad facial, y por ende hay que sustraer un trozo, un segmento de hueso de la cara y reemplazarlo. No, Y claro, sí, eso necesita planificación, etcétera. sí, Y trabajo en equipo, sí. se viene este podcast. Haz una pausa por un momento y escucha esto. Nuestro podcast es presentado por el proyecto Odontología Personalizada e Implantología Avanzada que se ejecuta aquí, en la Came Consulta. Un proyecto que no solo devuelve sonrisas, sino que transforma vidas. Más de 900 pacientes han confiado en nosotros y la mayoría de ellos ha enfrentado casos de alta complejidad. Pero aquí está lo increíble. Hoy ellos viven con más seguridad, más autoestima, más confianza y han mejorado su calidad de vida. Porque cuando recuperas tu sonrisa, no solo cambia lo que ves en el espejo, cambia el cómo te ves, el cómo te sientes, el cómo te relacionas con el mundo y vuelves a sentirte tú sin miedo al sonreír y sin inseguridades. Si sientes que tu sonrisa te está frenando en la vida, aquí estamos para ti. En la Came Consulta reunimos un equipo maestro de especialistas que trabajan con pasión y con precisión. Implantología, rehabilitación oral, periodoncia, cirugía maxilofacial, endodoncia, armonización orofacial, tenemos todo lo que necesitas para dar ese paso hacia una versión más segura y empoderada de ti. No esperes más, te esperamos en nuestra comunidad de pacientes y agenda tu evaluación. Y ahora volvamos al episodio. Así que, ¿qué doctorazo les he traído a este episodio de podcast? Nuestro querido doctor Osvaldo Gaona, que es el cirujano maxilofacial aquí de la Came Consulta. Y hoy día nos va a ayudar a responder todas las preguntas frecuentes que nos han realizado ustedes y también nuestros queridos pacientes aquí en la Came Consulta. Así que vamos a comenzar con la primera pregunta y hace referencia a qué es la cirugía bucomaxilofacial y en qué caso se recomienda. Bueno, Acércate un poquito al micrófono. ¡Empezamos! Bueno, la cirugía maxilofacial es la especialidad de la odontología, porque acá en Chile es una especialidad odontológica, ¿ya? Que se encarga de ¿qué? Se encarga básicamente de el diagnóstico y el tratamiento, ¿ya? De las enfermedades, las deformidades y los traumatismos que pueden afectar ya sea los dientes, la boca, por decirlo así, los huesos de la cara o el rostro propiamente tal, ¿ya? ¿Y qué es lo que busca esta especialidad? Busca sobre todo devolver o mejorar la salud también y la calidad de vida de los pacientes. ¿Por qué? Porque esta especialidad no solamente se enfoca en un trasfondo estético, ¿ya? Sino que también se enfoca en devolver función, que eso es lo principal para nosotros. O sea, ¿y por qué devolver función? Porque la función principal que tenemos, bueno, las funciones principales son respirar y obviamente masticar para poder sobrevivir, alimentarnos. Entonces, si no nos alimentamos bien, obviamente va a haber un deterioro que va a afectar al resto de nuestro organismo. Si no respiramos bien, también va a haber un deterioro que va a afectar nuestro sistema cognitivo, nuestra forma de pensar, nos va a afectar la cantidad de oxígeno que nosotros podemos
adquirir para nuestro cuerpo, por decirlo así, y obviamente van a ir un deterioro en la calidad de vida. Entonces, esta especialidad se encarga de esa zona. ¿Qué es lo que más vemos, o lo más común que vemos? Bueno, yo creo que la cirugía más significativa es la cirugía ortognática, que es la cirugía que trata las deformaciones o las asimetrías faciales, cuando por ejemplo el paciente tiene un prognatismo, o sea, su mandíbula es más prominente, su mandíbula a veces al contrario está más retruida, y eso obviamente genera una alteración funcional en la mordida. Entonces resolvemos eso por un lado, y aparte mejoramos la estética. También vemos lo que te decía antes, también el tema de las lesiones quístico-tumorales y la reconstrucción también, o cómo manejar las complicaciones también de esas patologías. Vemos también la patología quirúrgica, la articulación temporomandibular. Antiguamente el cirujano maxilofacial abarcaba toda la articulación. Ahora han salido nuevas especialidades, como la especialidad de trastornos temporomandibulares, que ya ve la parte más ortopédica, por decirlo así, o el manejo del dolor de los pacientes. Pero cuando ya llega un punto en la que la articulación está totalmente desgastada, ya sea el hueso que la compone o el disco que está interpuesto, claro, hay que recurrir a procedimientos quirúrgicos para mejorar las condiciones de esa articulación y la apertura, el cierre de la boca, por decirlo así. Bueno, lo más común también la cirugía de los terceros molares, la exodoncia compleja de los terceros molares, cuando se encuentran parcialmente o totalmente dentro del hueso, por decirlo así, la mandíbula, el maxilar. También, en algunos casos también, ahora también, últimamente ha adquirido un boom también la cirugía estética facial, entonces hay incursiones también en ese lado. Pero más que nada, no como de forma aislada, sino siempre el cirujano maxilofacial echa mano a esas técnicas que pueden venir desde la cirugía plástica, de la otorrinolaringología, pero en función de un caso que requiere un manejo de su patología del sistema estomatognático. Me refiero a la boca, a la mandíbula, o sea, la mandíbula, el maxilar, y cómo ocluyen. O sea, si corregimos un paciente que tiene una asimetría, o lo que hablábamos antes, un prognatismo, un retrognatismo, y está asociado a esto y dificulta la respiración, o lo tratamos de resolver nosotros, por ejemplo, una rinoplastía, o complementarlo incluso con un otorrinolaringólogo que se dedica a eso. En general, las especialidades ya quirúrgicas tienden a mezclarse, de hecho, un poquito. O sea, es muy difícil que uno diga, no, mi límite es este y acá, sino siempre se traspasan. Entonces, por eso es muy común que se trabaje en conjunto también con otra especialidad. Que eso también yo creo que a veces nos saca un poquito de la odontología propiamente tal y nos hace tener que seguir estudiando, investigando cosas más del ámbito médico. Y de alguna manera eso también adquiere sentido cuando en los programas de especialización rotamos, por ejemplo, con medicina. O sea, yo tuve ramos, por ejemplo, de semiología, fisiopatología, con medicina, tuve ramos, por decirlo así, comunes, con especialidades como otorrinolaringología, oftalmología, urología, cuando hice mi beca en la Universidad de Chile. Entonces te genera un vocabulario, es un poco más común con los otros colegas que no estamos tan relacionados, o sea, tan comúnmente relacionados, por decirlo así. Oye, esto es un mundazo. Espero que hayan podido procesar todo lo que hacen, y en este caso también, por ejemplo, los accidentes, me imagino que deben recibir también muchos pacientes accidentados. Claro, también la cirugía maxilofacial también se encarga de todo lo que es el trauma maxilofacial, ya sea el daño en los tejidos blandos, que a veces también es algo que se comparte con cirugía plástica, todo depende del momento, ¿ya? Pero principalmente de la fractura de los huesos de la cara. Claro, o sea, eso es el resorte del cirujano maxilofacial. Exacto, con todo el impacto, fractura de toda esta zona. Y bueno, a mí lo que más me encanta decirle a mis pacientitos es, este diente generalmente acá, ¿en qué procedimientos participamos con el doctor Osvaldo Gaona? Yo me atrevo a decir que el 90% de las veces es para procedimientos de exodoncias complejas, ya sean de terceros molares o de piezas que requieren una intervención mayor, porque nosotros, por el hecho de ser cirujanos dentistas, en mi caso también que tengo perfeccionamiento en el área de implantología, tenemos capacidades para poder sacar piezas dentales, pero no voy a comparar yo que saco dientes, pero no con una frecuencia tan alta como el doctor,
que yo me los imagino ustedes en el curso de posta sacando miles y miles de dientes, lo mismo que en la especialidad. Ellos ya tienen toda la técnica, todas las habilidades y muchas veces son pacientes con mucha ansiedad, miedo de venir al dentista y de realizarse estos procedimientos. Así que para mí, que el doctor Osvaldo sea el encargado de ayudar a nuestros pacientitos es maravilloso. Aparte que yo sé que no hay diente que se le resista al doctor. Él, si yo me demoro, no sé, 45 minutos en sacar un diente, por ponerles un ejemplo, él se demora 5 minutos. 10 minutos, es una máquina sacando dientes y esto es básico. Y ahora compárenlo con todas las otras complejidades o intervenciones que él nos está contando. Imagínense un paciente accidentado, qué impactante y a la vez qué vocación tienes que tener para resolver eso. Actuar rápido, es una urgencia, hay tantas áreas que están comprometidos. Y no se va a comparar solamente con un dientecito. Así que por eso acá todas las cirugías complejas entonces las realiza el doctor, y si están asociados al área de implantología y es otro mundo, pero ahora estamos trabajando en el proyecto de que estamos con nuestros primeros pacientitos quirúrgicos de la especialidad de ortodoncia con la doctora Francisca Casamitiana y aquí con el doctor Osvaldo Gaona. Así que ya quiero ver esos cambios en nuestros pacientes que están muy motivados, muy constantes con su plan de tratamiento también. Sí, igual acá los pacientes tienen una motivación extra. Yo siempre he notado, he visto que tú también motivas a esos pacientes para que tomen esas decisiones que no son menores, o sea, una decisión que ya involucra un tratamiento ortodóntico y aparte una cirugía mayor, y los pacientes se lo han tomado súper bien, entienden y yo creo que algo toman de tu energía para adquirir esa motivación y poder seguir adelante con estos tratamientos que pese a que uno cree que pueden ser cortos, son largos. O sea, ortodoncia generalmente demora 1 o 2 años previo a la cirugía, después vendrá un año más el postoperatorio, la misma cirugía. Entonces es un compromiso fuerte que no solo nosotros adquirimos, también lo adquiere el paciente. Así que es muy importante también de motivar. Sí, ay, lindo. A mí, en verdad, la Came Consulta es mi sueño, siempre lo digo. Este es un proyecto que yo lo veía imposible hace muchos años atrás. Como lo he contado en más de un episodio, tenía mucho síndrome del impostor, tenía muchos miedos, inseguridades para atreverme a dar ese gran paso. Y por eso el proyecto se llama Odontología Personalizada e Implantología Avanzada desde el 2017, porque ese fue el año en que yo me atreví y dije, ya sabes qué, basta, ahora voy con todo. Comencé a emprender chiquitita, siempre con la intención de poder formar algo grande, y sé que sola no estoy. Siento que recibí el llamado, en muchas oportunidades lo he comentado, y solamente estoy enfocada en esto de poder ayudar a nuestros pacientes y poder transformar sus vidas, porque eso es lo que hacemos nosotros con la odontología. Nuestros pacientes recuperan su autoestima, su confianza, tienen una reinserción social, porque así de poderoso es volver a sonreír. O sea, es impactante. Como dice el dicho, o sea, la sonrisa es nuestra carta de presentación, pero tiene un trasfondo que es el rostro también. O sea, es muy importante, dentro de quizás limitación económica que pueda tener un paciente, de alguna manera buscar la manera o la forma de poder ayudarlo dentro de todas las alternativas que uno puede ofrecer, ¿no? Es lo que buscan los pacientes. Yo he visto cuando llegan a ti, llegan cabizbajo, una personalidad distinta, y cuando tú terminas tus tratamientos, yo me gusta mucho cuando los muestras y les armas un sistema para que ellos mismos se den cuenta de los cambios pre y post, porque eso es muy importante. O sea, que el paciente vea realmente un cambio, ya obviamente al momento de, por ejemplo, salir con sus prótesis nuevas, por decirlo así, pero aparte de ese momento vea que hay un proceso que no es menor, que se pasa junto, uno lo pasa con el paciente y una pega en conjunto, por decirlo así, y ver todo ese proceso, o mostrarle todo ese proceso, o detallarles también y registrar todo ese proceso como lo haces tú con fotos, etcétera. Yo creo que eso es súper valioso para el paciente, y es lo que ellos también los motiva también a seguir los tratamientos, y obviamente incluso hasta recomendarte también. O sea. Sí, yo me siento una mujer súper bendecida, porque
como les conté, es mi clínica dental soñada, pero tú solo no llegas a ninguna parte. Tú necesitas un equipo y por eso yo quise tener a mi equipo maestro y quise rodearme de los mejores dentistas que son apasionados y líderes en sus áreas. O sea, ustedes ahora están escuchando al doctor Osvaldo, que irradia mucha pasión, y lo mismo con todos nuestros otros colegas que hemos tenido la oportunidad también de entrevistar, y eso va generando algo que en conjunto se crea una energía o unos resultados impresionantes que realmente transforman vidas. Sí, pues totalmente. O sea, cambian la actitud, las personas. Yo lo veo mucho en la cirugía ortognática, que lo más común es operar pacientes entre los 16, 22, 24 años. Chicos, chicas que llegan a veces muy tímidos, tapándose el rostro con el pelo, y que ya uno lo vea el tercer, cuarto control postquirúrgico ya maquillado, otro corte, otra parada, otra actitud. Que a veces incluso los papás me dicen, oiga doctor, ahora este chico antes no hablaba nada, ahora me responde todo. O sea, ¿qué le hizo? ¿Qué le hizo? Qué rico. La verdad es mejorarle la condición para que él saque su verdadera personalidad y se pueda desenvolver mejor en este mundo también. Exacto, y que puedan despertar su mejor versión, si esa es la idea, de poder entregarle todas las herramientas para que también quieran comerse el mundo, ir por sus sueños, luchar por sus metas, por sus objetivos. Y yo creo que finalizar un tratamiento en relación a cirugía bucomaxilofacial es el reflejo, porque como tú bien mencionas, es un tratamiento largo. Ustedes saben que al principio todos estamos muy motivados, sí, vamos con todo, pero después del tiempo uno ya, esa energía va bajando, se empieza a hacer difícil y sigue siendo difícil, y ya llega un momento en que se llega a la meta, pero pucha, lo tuvimos que pasar bien, lo tuvimos que pasar mal, tuvimos que llorar, reír, y ya finalmente uno llega al resultado final. Exacto, y bueno, no solo como una especialidad particular, o sea, como lo vemos acá, como lo ves tú acá, que se trabaja de manera multidisciplinaria, o sea, uno no puede resolverlas todas, por decirlo así, trabaja con alguien que es más experto en una área, yo también me toca derivar porque hay cosas que yo no hago, y así. Todo en pos del paciente. O sea, muchos dicen a veces, no, pero ¿por qué tú no haces todas esas cosas si eres dentista? Sí, pero claro, uno dedica gran parte al final de su carrera a enfocarse en algo, a especializarse en algo. ¿Para qué? Para brindar una mejor atención, obviamente, y lo mismo busca que otro colega pueda resolver algo que uno no lo sabe. ¿Para qué? Para brindarle una mejor atención a ese paciente, obviamente. O sea, se mezclan las especialidades. Nosotros es muy común que nos derivemos ya sea a periodoncia, endodoncia, rehabilitación, a implantología, por ejemplo, porque claro, cada uno tiene su área de expertise, y la idea es entregar un trabajo de excelencia y calidad. O sea, exacto. Yo no hago una restauración, yo creo, ya hace 8 o 9 años, y eso que me gustaba, pero al final la vida de a poco me fue alejando. No es como que yo dije, no, hoy día dejo de hacer esto. De un día para otro me di cuenta que habían pasado al menos 5 o 6 años que no hacía. Y han cambiado, déjame contarte que han cambiado las técnicas. Obviamente. Adhesiva. Yo me dedicaba ahí, pero a estudiar yo creo que es como... O sea, y a mí me pasa, de repente yo veo a mi familia que obviamente me piden alguna cosa, pero la última vez que lo traté, que haber sido de esa época, hace ya bastante años, me quedó mal. Y yo antes me jactaba de que yo hacía buena restauración y todo, y el tiempo también me demoraba, yo creo, 1 hora en lo que un colega ya bien preparado, lo mismo que tú dices, yo quizás haciendo una extracción, o tú o Camilo, por ejemplo, se demorarán una restauración 5 o 10 minutos versus lo que yo me demoraba 1 hora. Yo antes me demoraba, yo no sé cómo hice todas esas restauraciones. Antes yo trabajaba en un mega prestador donde no hacía odontología de calidad, lamentablemente, porque tenía que atender pacientes cada 15, 20 minutos y a mí me gusta conversar con mis pacientes, saludarlos, etcétera. Entonces ya perdía 5 minutos, tenía 10 minutos para hacer el tratamiento, entonces... No, yo no sé cómo estarán todas esas restauraciones, pero ahora hacemos odontología personalizada y hemos mejorado nuestras técnicas adhesivas, y yo doy 90 minutos de atención y me demoro entre 60 y 90 minutos por diente. Imagínate, sí. Toda la técnica adhesiva, que claro, ahora nosotros ya estamos a otro nivel, nosotros tratamos de hacer todos los surcos principales, tallamos toda la anatomía, le ponemos tinciones para que se... Pero eso nos genera placer a nosotros. Pero créeme que yo tratando de hacer eso me demoraría 6 horas.
Obviamente, sí, esa era como Sí. la proporción. Oye, stop, voy Sí, a parar algo la suena. alarma, suena Eso te algo, dice. estamos aquí en vivo y en directo, esperemos un chiquitín. Ya. Ahora, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cómo sé si necesito realizarme una intervención en relación a la cirugía de maxilofacial? Bueno, yo creo que así como a grandes rasgos que alguien pueda ver a simple vista, yo creo que cuando uno se mira al espejo y nota que hay una alteración en la simetría, cuando uno se ve de frente, por decirlo así, que se caracteriza a veces cuando nuestro mentón se desvía un poco a un lado, ya sea a la izquierda, a la derecha, o cuando nos vemos de perfil, vemos lo que hablábamos antes, que la mandíbula está mucho más proyectada, o un pronatismo, está mucho más retruida. Y aparte de eso, obviamente si ya tenemos alteraciones en la función, ya sea refiriéndose en la función masticatoria, nos cuesta morder, clásico a veces pacientes que tienen esta alteración en la mordida, o tienen una mordida que está invertida, o mordida abierta, les es tan difícil a veces situaciones cotidianas como comerse un trozo de pizza, ¿ya? Sí, es verdad. O a la gente le gusta la alcachofa cuando... Qué rico. Y son cosas que los pacientes dicen, doctor, yo no puedo hacer esto. Sí. Y claro, ahí hay una alteración de la función masticatoria. Entonces, si existe eso, o aparte problemas, por ejemplo, para respirar, que sean sobre todo en la noche, con la famosa apnea del sueño, cuando uno duerme, que ronca mucho, eso se traduce en que no hay una adecuada oxigenación, no, tú no estás, tu vía aérea, el Eso. trayecto por donde, desde la nariz a la boca, donde entra el aire y pasa a los pulmones, y hace el intercambio gaseoso con la sangre y todo, y esa sangre llega a los distintos órganos, como el cerebro, por ejemplo. Se altera eso, y obviamente el paciente anda muy cansado, ojeroso, olvidadizo, y ahí también tenemos una alteración funcional. Importantísimo, porque hay mucha Claro. gente que cree que roncar es normal, así que esto para que lo apunten. Generalmente lo más común también los terceros molares, ¿ya? En las últimas indicaciones que habla la literatura dice que basta un episodio de dolor o inflamación, aparte obviamente asociado al proceso de erupción de un diente, para que ese diente ya tenga una indicación de extracción. O sea, cualquier dolor que sea constante o inflamación en la zona de las muelitas del juicio, por decirlo así, también puede ser una indicación de que debamos consultar con un cirujano maxilofacial. Crecimiento exagerado, a veces la asimetría no solamente pueden ser por algo, una alteración funcional dada por la genética, por ejemplo, sino pueden ser también asociada a algún tumor que está creciendo y está deformando los huesos de la cara, o alguna alteración hormonal, por ejemplo, en las pacientes, las mujeres, cuando tienen su primera regla o la menarquia, hay pics hormonales que hacen que, por ejemplo, un cartílago articular crezca más que el otro y se nos desvíe la mandíbula, y todo el problema que acarrea esa desviación no solamente es estético, sino también va generando alteraciones en la posición de los dientes y todo. Pero creo que lo más importante es consultar, ¿ya? Consultar con un especialista en cirugía maxilofacial, eso es primordial, porque a veces hay cosas que pueden ser resueltas ya sea solo con ortodoncia, solo con cirugía, una mezcla. Entonces es necesario que al menos alguien te guíe y te diga dónde yo tengo que orientar a consultar. Por ejemplo, nosotros nos llegan pacientes que puede que no los vamos a resolver quirúrgicamente inmediatamente, puede que pasen años, porque son pacientes que tienen que pasar por un proceso de ortodoncia y uno tiene que guiar al paciente a eso. Eso yo creo que es básicamente, o sea, mucho de lo que el paciente nota o ve, ¿por qué? Porque ya le empezó a alterar, ¿ya? O de frentón ya consultar con el especialista para saber dónde dirigir su tratamiento o qué hay que hacer, porque a veces incluso hay cosas que van cediendo con el tiempo, con terapia farmacológica, etcétera, o que de frentón ya necesitan manejo quirúrgico. Sí, hoy qué entretenidos. A mí me encanta, por lo menos acá en la cama de consulta, yo soy las que realizan las primeras consultas propiamente tal, y ahí ya al tiro empiezo a armar el teje-maneje con todo mi equipo maestro, y bueno, yo soy la encargada de organizar todas las cirugías del doctor, aquí yo soy su secretaria.
con todo. Trabajamos juntos. Sí, trabajamos juntos hace muchos años y yo ya estoy acostumbrada, sabemos muy bien cuál es el flujo, los exámenes previos y cómo tengo que preparar a ese paciente, que también es súper cómodo para ellos, porque el doctor, como les conté en su currículum, está trabajando con turnos importantes en hospitales, entonces él tiene un horario profesional de 8 a 5. Es variado, pero generalmente, por ejemplo, en el hospital de Carabineros salgo a las 5:30, pero el Hospital Carmen a veces me toca salir a las 8, a las 7, más o menos en la tarde. Entonces, claro, son horarios un poquito más. Entonces todos nuestros seguros. Pacientitos que nos van llegando, nos encargamos de poder acomodar la agenda y poder realizar esta cirugía. Sí. Son muy entretenidas. No, igual se agradece esa diferencia que tienes conmigo de que podamos coordinar y trabajar a veces a las 8 de la noche, y también los pacientes motivados que aceptan a veces esas condiciones, que quizás no es un horario muy normal, un horario hábil o de oficina, por decirlo así, y ellos también están dispuestos a que lo operemos y obviamente acudir en ese horario, así que... Sí, se agradece. Muchas gracias también a ti, a nuestros pacientitos, y bueno, que sigan llegando más pacientes, que esa es la idea, pues, para eso estamos. Entonces, vamos a hacer una pregunta sobre cuál es la diferencia, quizás para un paciente, entre atenderse con un especialista en cirugía de bucomaxilofacial o un cirujano dentista general, porque pasa mucho que cuando uno fue cirujano dentista general también quiso hacer cirugía o intervenciones quizás más complejas sin poner límites. Es una de las cosas que yo aprendí, que muchas veces dije, no, sí, esto va a salir rapidito, y ahí estaba, apanada totalmente, como cirujano dentista general. A todos nos ha pasado, yo creo, todos Sí. hemos tenido nuestras panas, pero siempre hay alguien que nos ayuda y... Sí, es verdad, Sí, siempre gracias. tenemos ese angelito que nos saca de aprietos, y eso es lo que quiero enseñarle también a nuestra gente que nos está viendo este episodio de podcast, para que tú nos cuentes pues, cuál es la diferencia entonces si yo tengo un problema y quiero ir a un dentista general o voy directamente con un especialista. Claro, o sea, podemos dividirlo en tres: la diferencia desde el punto de vista académico, de la práctica propiamente tal, y la habilidad quirúrgica. O sea, desde el punto de vista académico, el cirujano dentista, que es lo que somos nosotros también, es una carrera de pregrado que dura 6 años acá en Chile, ¿ya? Hay intenciones de que dure 5, pero el común es que dure 6 años. Y tú sales con un grado de académico de licenciado en ciencia odontológica o licenciado en odontología y un título profesional que es el título de cirujano dentista. El cirujano maxilofacial es aquel cirujano dentista ya formado, que aparte tiene que pasar por un proceso de aprendizaje continuo, ya sea en un programa de especialización, que hay distintas universidades que lo imparten acá en Chile, en las que ahora todas tienen en común que tienen una duración de 4 años, ¿ya? Pero para llegar a eso uno también tiene que meritar, que es lo que se conocía antiguamente, que era como ir a hospitales, ir a cirugía, ir a ver cómo los profesores trabajan, ir a aprender un poco el flujo de atención, porque nuestra pega, por decirlo así, aparte de estar en una clínica privada o en una consulta, es estar en clínicas y hospitales en donde hay una atención multidisciplinaria y equipo multidisciplinario. ¿Pero por qué? Porque también necesitamos trabajar, por ejemplo, bajo anestesia general, bajo sedación, etc. Desde el punto de vista práctico, el cirujano dentista es una carrera que se encarga de la prevención, el diagnóstico y la promoción de la salud oral. O sea, él sale con una formación de prevención propiamente tal, y obviamente de tratamientos, pero son tratamientos de baja complejidad. Ya sea restauraciones simples, endodoncia de baja complejidad, destartraje, limpieza de baja complejidad. Pero es porque, como toda área, o sea, toda carrera del área de la salud es un aprendizaje escalonado. Claro. Entonces ahí hay diferencia. En cambio, el cirujano maxilofacial ya él sale con la capacidad de resolver situaciones, ya sea de forma quirúrgica o terapéutica convencional, como sea con medicamentos, etcétera, para resolver esas patologías de mayor complejidad, y obviamente en un entorno hospitalario, que significa poder someter a un paciente a anestesia general, que haga una recuperación, etcétera, pasar visitas, esas cosas. Y del punto de vista quirúrgico,
o sea, todos somos cirujanos dentistas y todos aprendimos a hacer extracciones dentales. O sea, la exodoncia, entre comillas, simple, de dientes que no tienen mayor pérdida de tejido dentario, que no requieren cirugías de mayor complejidad, que requieren osteotomía, que significa levantar, por ejemplo, la encía, cortar el hueso, ¿ya? Eso ya pasa al resorte de la especialidad de cirugía maxilofacial. Esa es la diferencia. Y bueno, el manejo, o sea, generalmente el cirujano dentista no está habilitado ni capacitado para acreditarse en clínicas u hospitales para poder realizar procedimientos bajo anestesia general, sí, el cirujano maxilofacial. Entonces, a veces situaciones incluso, ya que también nos toca ver, como por ejemplo el manejo de pacientes con necesidades especiales, que es algo que en el Hospital Carmen vemos harto también, que pacientes ya sobre los 15 años dejan de pertenecer a odontopediatría, pero tú también tienes que hacer limpieza, extracciones, quizá alguna acción de salvataje de algún diente, pero a ese paciente, dada su condición, su enfermedad, ya sea autismo, algún síndrome, etcétera, requiere ser sedado o anestesiado y intervenido de esa manera. Entonces también nos toca resolver ese tipo de situaciones clínicas. Qué rico, espero que les haya quedado claro cuáles son todas estas diferencias que son súper importantes a considerar, y yo les recomiendo sí o sí que siempre sea con un especialista titulado o que esté en vía de titulación, porque todos nosotros fuimos en algún momento estudiantes y también tuvimos todas esas ganas de poder ayudar a nuestros pacientitos, pero nunca 100% liderados por nosotros solos, sino que siempre fue acompañado por nuestros mentores, por nuestros docentes, que hasta el día de hoy yo los tengo ahí. O sea, yo soy pulga en la oreja de muchos de mis docentes de la universidad. Y yo salí hace... Yo también, o sea, yo de repente tengo algo complejo, lo llamo a alguien de mayor experiencia o que ha tenido más casos de ese tipo, por ejemplo. ¿Para qué? Para poder dar una opción aterrizada, una opción validada, por decirlo así, respaldada también, de un tratamiento complejo para un paciente, que a veces son tratamientos que igual pueden ser deformantes, entonces complejos. Sí. Y bueno, así como también alumnos que ya egresaron hace tiempo, que me llaman a veces para algún consejo, y uno siempre tiene que estar dispuesto ahí a darlo. Dar para recibir. Y que se devuelva la mano, porque nosotros también fuimos en un momento ese alumno que estaba preguntándole al docente. Sí, sí. Y así, drásticamente, hemos llegado al final de este capítulo. Pero esto no termina aquí. Si este episodio te inspiró, dale like. Y si te gusta lo que estamos creando, suscríbete, para seguir motivándonos a construir más odontología extraordinaria en la Kame Consulta. Porque esto es solo el comienzo. Nos vemos en la segunda parte, no te lo pierdas. Nos vemos en el próximo episodio, mis Saiyajines. ¡Chao!